agradezco creo que la introducción, excepto la parte de responsable. Yo, responsable, puta, me miro al espejo y me espanto, man. Sí. Cuando me votaron para el Congreso de Morena, mi intervención fue diciendo, están ustedes locos, ¿cómo chingados me van a elegir a mí, hombre? Busquen por otro lado, y resulta que veo los resultados, soy segundo más votado después de Andrés, y digo, puta, le gano a Andrés, qué chingados hago, me suicido, o me dedico a recorrer, como está haciendo Andrés en estos momentos, de una manera admirable, chingale Andrés, mis respetos, pueblos, comunidades, relevantando, ¿no? Y dije, no, qué obole, si yo soy un humilde escritor que solo tiene una virtud, que es que dice lo que pienso, y lo digo clarito. Y nunca lo oculto, no tengo doble discurso, y no hago demagogia, y entre gitanos no nos leemos las manos, compañeros. Y esa es mi única virtud, que no sé si será una virtud, porque luego te vuelves políticamente incorrecto, y luego te graban en YouTube, y luego ahí me andan buscando para cargarme. ¿Qué dijiste ahí no sé dónde en la conferencia? Dijiste que Andrés no siempre acertaba, y te voy a ir a Andrés. Compañeros, esta es una propuesta de locos. Mírenla así, ¿no? Venimos de una derrota electoral sangrienta. Habíamos calculado cómo frenar el fraude en las casillas. Habíamos calculado cómo frenar el fraude electrónico. No vengo a decirle aquí, vamos a triunfar, los vamos a arrasar, pura madre. Vengo a hablar con compañeros, vengo a hablar con gente dotada de razón, sentido común y sobre todo de experiencia. La hemos vivido. Los que aquí tienen más de 40 años, tenemos que en chinga irnos a comprar unas camisetas que digan nacidos para perder. ¿Sí? Porque hemos perdido 3 elecciones presidenciales ganándolas, chinga. ¿Sí? Y en la parte de atrás de la camiseta, para que no quede todo en malos rollos, debe decir, pero no para transar, güey. Porque eso es lo que nos tiene aquí. Nosotros somos el movimiento que no negocia con el poder. Que no estamos dispuestos a dejar los zapatos a los bancos. Alguien me dijo, ¿de veras quieres ir a construir un nuevo partido electoral? Yo dije, ni más. Después de lo que hemos vivido, después de ver cómo los partidos electorales se vuelven agencias de empleo, de chambismo, pierden toda ideología, no hay valores morales, no hay respeto por la sociedad, no hay amor por el movimiento, no chingue su madre. Están locos si piensan que voy a dedicar una parte de mi vida a levantar otro partido electoral. Si le doy de chance hasta el Congreso, y si no, vámonos a caminar por otro lado. Andrés será muy cuate y me cae muy bien, pero por aquí no va. Y de repente la sorpresa del Congreso. Se ponen en discusión los estatutos. Algunos de ustedes deberían estar por ahí ese día. Y sacarracas que se los volteamos. 114 votos a 20 y tantos, donde se decía que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no cobrarán salario. Vaca, chingadazo que le pusimos. Y de repente miras con el rabillo del ojo y ves 2 o 3 veces que se van, ¿no? Acertamos. Y el siguiente tema discutido estatutariamente, en Morena no hay empleados. Hay militantes que hacen tareas, no hay empleados. ¿Sí? Y volteas con el rabillo del ojo y otros 6 o 7 que se van a la juguería de la esquina a comprarse un jugo de naranja con toronja. Pues sí. Y de ahí dimos los 2 primeros palos a un modelo que está absolutamente podrido. Un modelo no laboralista en el sentido británico, laborlochambista en el sentido mexicano. Un modelo que lo que hacía era, con bandera de pseudoizquierda, ni siquiera muy clara y muy explícita, estar buscando las migajas en el aparato de la administración, intentar llegar por la vía electoral a ganar gobiernos locales o regionales, y que no cambiaba las cosas. De todos los gobiernos regionales que hemos tenido, son poquitas las experiencias de cambios profundos. Seguimos sumándonos a la rueda del aparato del Estado para mantener el aparato del Estado caminando. ¿Y quién chingados quiere mantener el aparato del Estado mexicano caminando? Es una casa de putas, hombre. Cualquiera que lo mire fijamente lo sabe. Somos mexicanos, no somos tarados. Hemos vivido ignominia, doble lenguaje, mentira, represión, falsedad, corrupción hasta el aburrimiento. 1 kilómetro de carretera en este país cuesta 3 veces lo que cuesta en Honduras, chinga. ¿Sí?
Cuando alguien dice, tenemos la policía más corrupta del mundo, llega un optimista y dice, no, la segunda, porque en Tailandia son peores. Bueno, nomás hay más de 200 países en las Naciones Unidas, está todo mal de ser los segundos por abajo en materia de corrupción policíaca, ¿no? No hay engaño, de veras este aparato del Estado que se ha fraguado en los últimos 50 años de nuestra vida social merece cariño y respeto, una sonrisa. Un aparato del Estado que ha crecido con una combinación maligna en la que el abuso, la mentira, la corrupción, ¿sí? El funcionariado que se desdobla en hoy soy funcionario, mañana soy rico, luego soy funcionario, luego mi primo es funcionario, luego yo le doy la concesión para que venda los cuadernos escolares al doble lo que vale. Un aparato del Estado que inaugura escuelas que no tienen techo, chinga, ¿sí? O que promueve escuelas en zonas donde hay lluvia con techo de latón. ¿Sabes lo que es dar clases? ¿Sabes lo que es dar clases bajo lluvia en techo de latón? Con 80 escuincles enloquecidos que mal comieron, si es que comieron, ¿sí? Es la muerte. Ese es el aparato mexicano. Es el aparato de Cedillo inaugurando un hospital en la zona de Chiapas sin techo. Pero además es la jeta, el cinismo, ¿sí? El abuso. Lo dice, se hace público y todo el mundo le vale madres. La inercia del abuso. Presidentes que salen del poder y tú dices, ¿qué es esto? Cedillo, de presidente, de repente, miembro del Consejo de Administración de la American Railroad. ¿Y a qué horas? ¿De dónde? Para ser miembro de un Consejo de Administración tienes que tener acciones. ¿A qué horas compró las acciones de una transnacional del tamaño de esa? No, es el desnacionalizador de los ferrocarriles y vendió los 2 ferrocarriles que daban dinero a precios de ganga. Y el ferrocarril Chihuahua-Pacífico lo regaló a una empresa norteamericana por centavos. Y el ferrocarril que llevaba el cobre y el mineral sonorense hacia el norte, pues lo regaló. Y destruyó el mundo ferroviario mexicano. Ese expresidente es miembro del Consejo de Administración de la American Railroad y de la Procter & Gamble. ¡Ay, chinga! ¿Y a qué horas y cómo? No, pues pregúntense por qué la Procter & Gamble en la planta de Querétaro lleva 20 años sin pagar agua. Usted y yo pagamos agua. La Procter & Gamble no paga agua en Querétaro. Pues no, ese es el sistema mexicano, ¿sí? En el mundo entero el ferrocarril se está convirtiendo en un instrumento de transporte barato, rápido, eficaz, de alta velocidad. Y en México lo destruyeron. Ahí están los pedazos de vía férrea en el desierto de Sonora, en Veracruz. Un país donde sabemos cómo se construyó la carretera Veracruz-México. Se construyó siguiendo el trazado de los ranchos naranjeros de Miguel Alemán. Hazme el cabrón favor. ¿Por qué no hay líneas rectas en México? Porque algún pinche político tiene tu casa a 2 cuadras y entonces se desvía para pasar enfrente. No puede ser. Esto es la barbarie, compañeros. ¿Sí? Va usted por el periférico en la Ciudad de México y de repente está la curva maldita. Y dices, ¿y esto? Y alguien dice, no, porque es que ahí estaba una casa de Plutarco Elías Calles, son la mamá de Plutarco Elías Calles, vale mal. Estos güeyes no han vendido a sus madres porque no cotizan en el mercado, francamente. ¿Sí? Es la rapiña, chinga. La teoría, somos un país rico. ¿De dónde? Somos un país rapiñado. Vivimos en el paraíso del doble discurso. Cuando un funcionario de Hacienda dice, el dólar no se revaluará, el peso está firme, en chinga nos vamos a comprar dólares todos, porque sabemos qué es lo que está diciendo el pinche mentiroso. Cuando López Portillo declara, defenderá el peso como un perro, al día siguiente el peso traca, chingar a su madre. Es el presidente de la República diciendo defenderá el peso como un perro. Así entendemos cómo defienden los perros el peso, pues, ¿no? A mordidas. Y así por todos lados. Y de repente te dice, pues es el país que nos merecemos. Y tú dices, ni más. ¿De dónde? Vivimos de nuestro salario. Somos en lo fundamental, algunos se nos habrá colado, pero en lo fundamental somos gente honrada. Nos gusta la honradez es un valor.
tratamos de inculcarlo a nuestros hijos y a nuestros primos pinches. Todo el mundo tiene un primo pinche. Ley de vida. Si eres mexicano tienes un primo pinche, no falla, ¿no? Puede ser primo hermano o primo lejano, pero no falla la pinche estadística. No sé por qué, la estadística es una ciencia muy curiosa. Pero, bueno, tenemos un primo pinche que es medio corruptón, pero en general cuando lo vemos no nos da mucho gusto ni lo felicitamos. Cuando alguien llega y dice, mi papá fue funcionario y salió pobre, no le dices qué pendejo, le dices qué orgullo, debes estar orgulloso, ¿o no? Pero la moral pública está destruida, la simulación anda en todos lados. Entonces, a la pregunta del Congreso de Morena de hace unos meses, ¿qué queremos construir? La respuesta era, no queremos construir otro partido electoral más que ayude a que siga funcionando un sistema social como este. Queremos crear un partido, un movimiento. ¿Queremos participar en la lucha electoral? Sí, pero de otra manera. Lo que queremos es un movimiento que participe en la lucha social, que haga suyas las causas de todos los mexicanos que están en conflicto y en lucha en busca de un país mejor. Queremos eso. ¿Y que vamos a entrar en la lucha electoral? Sí, pero en nuestras condiciones, no más. ¿Y cuál fue la gran lección de las elecciones pasadas? La lección fue, si creamos aparatos de vigilancia del voto, nos chingan, porque son mejores que nosotros desvigilándolo. Tenemos que crear pueblo organizado. ¿Dónde los arrasamos? ¿Dónde los pateamos? Donde había pueblo organizado. En la Sierra de Puebla, comunidades organizadas por las comunidades cristianas de base, por Morena, por los movimientos campesinos, no entraron ni con, los arrasamos, los hicimos pomada. ¿Sí? En las ciudades donde había habido un movimiento estudiantil como Jalapa, Zacarraca, la madriza que les metimos. En el DF, donde había movimientos urbanos organizados, movimientos sindicales, putizas de adeveras. ¿Y dónde nos desmadran? Donde teníamos aparatos electorales que cuidaban el voto. No es la respuesta, coño. Hay que ver de frente y mirar y decir, no podemos entrar a la lucha electoral con lógica electoral. Tenemos que entrar con lógica movimentista. Y por lo tanto, ¿cuáles son las tareas? Las tareas fundamentales de Morena es sí, levantar un partido, cumplir con los requerimientos del IFE, registrar los 400,000. Y siempre que vas al IFE, como bien ha hecho Martín Batres, va y llega y dice, muy buenas, no, ni los quiero, ni los reconozco, ni me caen bien, pero aquí están los pinches papeles. ¿No? Así, ¿sí? Y sí, registrarnos, y sí, participar en la lucha electoral, ¿cómo no? En nuestras condiciones. ¿Y cuáles son nuestras condiciones? Nuestras condiciones es, cuando vayamos a una lucha electoral, iremos con un movimiento digno y no con un montón de buscadores de migajas y de chambitas. Iremos primero con candidatos elegidos de abajo hacia arriba de manera asamblearia, ¿sí? Reconocidos. Luego iremos con una larga discusión de programas y proyectos. Si ganamos una regiduría, primero no vas a cobrar el salario entero, la tercera parte para ti vas que chutas, y el resto del movimiento, el que no jala, Dios muy buenas. El que venga aquí, esto no es una agencia de empleo, ni de reparto de salarios. Es un movimiento en el que venimos a dar la vida, la sangre, el tiempo. Para militar se da, no se espera que reciba. A la pregunta eterna de ¿dónde están los recursos? La respuesta que estamos dando por todos lados, los recursos son los huevos y los ovarios de nuestros militantes, compañeros. Iremos a los procesos electorales con proyectos, con mentalidades. Iremos a decir, queremos resolver el agua en esta zona, queremos fortalecer las cooperativas, queremos bajar los impuestos locales en este sentido que no sirven para nada, queremos disminuir los salarios de los funcionarios públicos, pero sobre todo queremos educar a los funcionarios públicos. En este país le das poder a un pendejo y lo primero que hace es decir que no. Llegas a una oficina y es muy buena, yo venía y te dicen, no, no es aquí. No mames, güey, todavía no te dije que vengo. Son cadeneros de discoteca. No están al servicio de la gente. Lo público es el servicio público. Desde el nivel más bajo, el cartero, hasta el nivel más alto, el presidente de la República es un servidor del pueblo o no merece estar ahí. Y tenemos que educar hacia abajo y paputear hacia arriba y desmadrar hacia arriba, ¿sí? Para lograr el cambio en mentalidad. Necesitamos una nueva ética, necesitamos propuestas, necesitamos educación, decir cómo, y no reparto de empleo.
y no reparto de cuotas. Esa realidad ya se vivió en los partidos tradicionales de la izquierda, que están ahora todos ponchados, ¿sí? Tenemos que cambiar. Y en esas condiciones sí iremos a elecciones, porque la lucha electoral es una forma de lucha. Y no hay por qué despreciarla. Y en muchas elecciones no vas a ganar, vas a crear conciencia y vas a crear organización. Y ese es el objetivo fundamental. No tener un diputado más, un diputado menos en un congreso local donde todo el mundo anda besándole las botas al pinche presidente. ¿Qué entonces pretendemos? Pretendemos construir un Morena con esas lógicas. ¿Vamos a triunfar? ¿Quién sabe? Hay dentro de nuestras filas tendencias que piensan en el partido electoral, ¿sí? Que dicen, no, nos estamos preparando para el 2000 no sé qué, el 2000 no sé cuántos y el 2000 no sé cuántos más. No, nos estamos preparando para construir un movimiento social con registro de partido capaz de dar la lucha en esta sociedad. Y bueno, ahí vamos avanzando, unos pensamos una cosa, otros otra, pero vamos tomaditos de la mano avanzando juntos. Lo bueno de Morena es que hemos estado resolviendo nuestras contradicciones por la vía de poner en práctica las cosas. Usted piensa que el problema fundamental es afiliar, pues afilie. Usted piensa que el problema fundamental es organizar, pues organice. Usted piensa que el problema fundamental es organizar grupos de debate y discusión a lo largo de todo el país, pues dándole. Y entonces logramos que la vieja tradición de la izquierda, que es donde había una discrepancia y una confrontación, rehuirla y decir, bueno, tenemos diferencias, pero estas diferencias las resolverá la experiencia práctica. Hemos crecido de manera desmesurada. Yo no pensé, francamente, salí contento del Congreso diciendo, aquí hay un nuevo aire, aquí hay un nuevo espíritu, pero no pensé que teníamos tanto poncho. Pero, carajo, llevamos más de 250,000 según los informes del Comité Ejecutivo Nacional de ayer en la reunión de balance. ¿A qué horas? ¿No que estábamos derrotados? ¿No que nos habían planchado con plancha de vapor y luego nos habían escupido y pisoteado? O sea, estas elecciones tuvieron una característica doble. Por un lado, inauguraron una manera de fraude priista novedosa, que fue la compra de votos. Calculamos que 5 millones de votos fueron comprados de mala manera, aprovechándose de la miseria, del miedo, con amenazas: si no votan por nosotros la escuela no se va a poner, y aquí hay 200 pesos y te doy una tarjeta y un pinche borrego. El nivel de resistencia, por todos lados que recorro este país encuentro compañeros de Morena, con voluntad, con ganas. Entonces me da confianza, me da esperanza, ¿sí? Me da la esperanza de decir, cuando dicen, no, todos los mexicanos son corruptibles, depende de llegarles al precio, ni madres. Habemos millones de mexicanos que no nos pueden llegar al precio porque no estamos a la venta. No hay dinero en el mundo que nos pueda comprar, ¿sí? Compañeros, la iniciativa es fundamental. Donde quiera que creemos un comité de base, un comité municipal, en Chile, con su escuela de cuadros al lado, ¿sí? Que no tiene por qué ser de cuadros, porque los cuadros son una cosa así. ¿Quién sabe dónde sacó la izquierda el concepto cuadro? Es un concepto muy pinche, ¿no? Los cuadros son cosas que se ponen en las paredes con fotos estampitas de santos, no mames, ¿no? Escuelas de militantes, donde quiera. ¿Con qué las abastecemos? Hay un chingo de videoconferencias disponibles, de historia de México, de experiencias de lucha del movimiento, de reflexiones sobre... Y son buenas, porque Morena en estos momentos, quién sabe de dónde, agarró una virtud más, que los intelectuales más inteligentes y más cabrones de este país son los miembros de Morena. Entonces resulta que tenemos a los mejores escritores, a los mejores sociólogos, a los mejores comunistas, pero sobre todo a los más decentes, los más íntegros, ¿sí? No hay universidad en México que se pueda dar el lujo de tener un curso de formación donde está Armando Bartra, Jesús Díaz Ramírez, Héctor Díaz Polanco, Francisco Pérez Arce, estoy yo, está Pedro Salmerón. Está lo mejor de la producción actual de historia de México, crítica, ¿no? Y contamos con todos ellos, donde está Elena Poniatowska, Juan Manuel, González Rojo, los mejores poetas de este país. Los mejores novelistas, ¿no? En esta semana, el libro de este mes va a ser la novela de Televisa de Fabricio Mejía Madrid, miembro de Morena Cultura, ¿sí? Y va a ser el libro que más libros va a vender en México en este mes y probablemente en los meses siguientes. O sea, contamos con el sector más vivo y más duro y más inteligente de la comunidad intelectual que pueda abastecer a través de videoconferencias. De hecho, se están creando cientos
de círculos de militantes a lo largo de todo el país. Queremos un partido cultivado, chinga, lleno de ideas, de reflexión, de información. Tenemos un solo gran argumento, que es: tenemos verdades y las queremos contar. Y para contarlas a la población tenemos que saberlas, que manejarlas, que hacerlas nuestras. No solo necesitamos un no al IVA, necesitamos saber por qué, qué significa, hasta dónde llega, dónde duele, dónde pega en la economía popular. ¿Sí? Y esto significa formarnos todos. Parte del trabajo importante de la creación de esta nueva Morena es formación de militantes. No. A ver, compañeros, democracia no es levantar la mano. Democracia es saber por qué se levanta la mano. Necesitamos un partido, un movimiento educado, pensante, crítico, que reflexione. Y necesitamos un partido de militancia. Que afiliamos a un güey que no es capaz de ir a una reunión un año. Bueno, está toda madre, bendito sea. ¿Sí? Huevones hay en todo el planeta. En México el porciento está por encima de la realidad, pero no hay pedo. Pero también necesitamos que afiliar a doña Conchita, que es capaz de hacer en el mercado lo que ni el mejor cuadro de un partido leninista bolchevique es capaz de hacer, que es formar a 8 compradores todos los días. ¿Sí? Y que agarren pinche rollo y no lo suelten. Te van a meter el IVA, en el doble sentido de la palabra, mijito. Y raca. Tenemos los compañeros con el valor social de una colonia priista por un cartel de Andrés Manuel en la ventana de su casa. Carajo, mis respetos y mi amor por esta gente. Pueblo organizado es la respuesta. No hay otra respuesta. De veras que no podemos andar dándole vueltas. No podemos estar pensando en la perspectiva electoral y ahora sí, ¿por qué? Vamos a lograr organizar más de 1 millón de aparato electoral. Van a inventar otra manera de fraude. Donde no pasan es donde hay pueblo organizado. Y porque además necesitamos al pueblo organizado para cambiar este país. Porque no podemos esperar que el cambio sea que nombremos a un gobernador, a un presidente municipal, a un presidente nacional. Necesitamos un pueblo organizado que cuando llegue Slim y Sedvige y compañía y le digan, pues nos llevamos las fábricas fuera de México, pues nuestro presidente voltee y diga, sí, pues ahí hay 2 millones de gente en la calle diciendo, chingatelo, si quieren le entro y los nacionalizo. Necesitamos ese pueblo creando la pinza entre un gobierno honesto y un pueblo movilizado y organizado. No hay más respuestas, compañeros. Por lo tanto, el camino es duro, difícil, ¿sí? Pero maravilloso. ¿Qué mejor? ¿Sí? Cuando tengamos 105 años, porque los 90 ya andamos demasiado cerca, vamos a decir, yo estuve ahí, yo lo viví. Nosotros somos los que cambiamos este país. ¿Sí? Y esa honra, ese orgullo no nos lo va a quitar nadie. Porque si algo vale la pena en la vida de un ciudadano, es ponerla al servicio de los intereses de sus comunidades. Somos lo individual que se convierte en maravilloso cuando llega a lo colectivo. La gran fiesta es tomarnos de la mano todos juntos y decir, no pasará. La gran fiesta es poner por delante el valor civil a la arbitrariedad, al abuso, al fraude, al desfalco. La gran fiesta es decir, estamos construyendo no solo un partido de movimiento, estamos construyendo una nueva moral, una nueva ética política en este país. Segunda parte. ¿Qué se nos viene encima? Pues se nos viene encima el invierno. Están desesperados los priistas por construir y consolidar un modelo político económico que les permita el saqueo de la nación. ¿Sí? Nos lanzaron la reforma laboral, que permite las outsourcings, que destroza la ley federal del trabajo, permite contratación por 3 días, que no permite que haya antigüedad, que te desmadran las vacaciones y los aguinaldos de los trabajadores, que hace que impere en este país el reino de la ausencia de compromisos y que permite el libre despido, y nos la metieron en diciembre. La reforma educativa, un proyecto que lo único que trae enfrente no es desmadrar al Bastel y los charros, al Bastel la fumigaron, pero dejaron intacto el aparato del charrismo, los 30.000 aviadores que hay en la SEP que trabajan para el PANAL, los inspectores de zona que no inspeccionan zona porque están a 300 kilómetros de ahí trabajando como operadores políticos del charrismo, ¿sí? Y que lo único que pretende el proyecto de reforma educativa es crear un sistema de control profundo sobre los maestros, de tal manera que los puedan correr, que les apliquen pruebas estandarizadas, hechas quién sabe en dónde, quién sabe por qué tarado. Yo digo, bueno, si queremos valorar nuestro sistema educativo, ¿por qué no le aplicamos la prueba enlace a Peña Nieto?
puesto un huevo, porque solo tengo dos, y no quiero tampoco perderlos en una sola apuesta, los quiero para un par de apuestas por lo menos. A que le aplicamos la prueba de Laza a Peña Nieto y no levanta el 1.5. Y el secretario de Educación, con suerte se llega al 1.8. Apliquémosle. Que todo el sistema educativo está en discusión, que sean padres de familia, alumnos, maestros, en las comunidades las que digan y opinen. ¿Por qué chingas el intento de imponerles el inglés a las escuelas rurales en Michoacán cuando se habla tarasco mitad? Y ellos dicen el inglés de acuerdo, pero también tarasco. Y llega la CEP y dice no. ¿Con qué derecho? ¿Sí? ¿Por qué el tarasco es menos útil si estás enseñando en la Sierra Michoacana que el inglés? No, por el cómputo. No mames, si estoy dando clases en escuelas donde no hay electricidad, ¿qué cómputo me comes huevo? ¿Sí? No, de abajo hacia arriba. Reforma educativa, desde luego, pero de abajo hacia arriba. Aumento de la calidad de la enseñanza, desde luego, de abajo hacia arriba. Y no impuesto. Y ahora viene la parte más cruda del invierno. Viene la reforma energética y la reforma hacendaria. Con la energética nos van a partir el hocico de mala manera. Desnacionalización del petróleo, ¿sí? Favorecer las transnacionales. Ya estamos viviendo partes del proceso. Ustedes están consumiendo, no, ustedes no, porque aquí en Tijuana deben estar consumiendo gas norteamericano, ¿no? Gas doméstico norteamericano. Bueno, el resto del país estamos consumiendo gas doméstico traído de Perú y de Bolivia. Y la pregunta es, ¿para qué traemos gas si es un subproducto de la explotación petrolera? Si se queman los pozos, podríamos recuperarlo en las zonas petroleras, ¿sí? Pero además se lo compramos a Perú y a Bolivia. No, se lo compramos a una transnacional. Calderón pactó con Repsol. O sea, Repsol le compra a Bolivia y a Perú y nos lo vende a México. ¿Para qué chingados necesitamos un intermediario? ¿Sí? Para pagar. Y además, ¿por qué no lo producimos nosotros? Bueno, pues eso va a ser la reforma energética. La reforma energética no es privatizar Pemex, es privatizar petróleo, donde está el dinerote, en la explotación, en los nuevos campos. Y resulta que producir un barril cuesta 100 pesos, $100, de los cuales 90 son ganancia, compañeros. Y esa es la renta que ha permitido que este salón exista. ¿Sí? De la renta petrolera a partir de la expropiación cardenista, este país ha surtido hasta 40-45% del gasto nacional. Y ahora quieren privatizarlo y sabemos cómo es la privatización. De eso voy a hablar un poco después del problema. ¿Quiénes son los enemigos de México? ¿Cómo situarlos? Y el IVA. Pues el IVA evidentemente es un impuesto muy peligroso. Dicen que es democrático porque se le aplica a todo el mundo. Sí, la diferencia es que tú gastas en alimentos, transporte, salud, el 90% de tu salario. El SLIM gasta el punto 2. Y es democrático, entonces a él se le va a aumentar el 10% al punto 2. A ti te van a aumentar el 10% al 90% de tus ingresos. El agua que está aquí va a subir acá. ¿Sí? Estamos en el borde. Un montón de gente está viviendo en el límite de sus posibilidades. Si nos meten un apretón económico, que además no hay manera de escaparnos de él porque va a estar sobre el producto. Quieren aumentar el IVA que ya existe, ¿sí? En por ciento. Y quieren meterle IVA a 5 cosas. Alimentos, transporte, medicinas, libros y colegiaturas. Y cuando discutimos con ellos en público, panistas o priistas, te dicen cosas maravillosas. Cuando entró a debate el tema del IVA al libro, nos dijeron, no, usted no entiende nada, señor Taibo. Es menor el IVA, es simbólico, porque habían empezado pidiendo el 10 y estaban ya en el 2. Sí, pues sí, es simbólico y no tiene importancia. ¿Por qué lo quieren? ¿Qué mensaje le quieren mandar a la población? ¿Le quieren mandar el mensaje de que hay que castigar a los libros con impuestos? Si no repercute económicamente, no tiene mayor importancia en el conjunto. Es que usted no entiende. El mensaje que le queremos mandar a la población es que todo es un producto y concurre al mercado. Yo me imaginaba a los libros como en película de Cricri. Ahí viene el libro de la... ¿no? Concurriendo al mercado.
concurriendo. Además eso significa llegando a una zona metafísica de la vida donde hay compradores y vendedores. Y le dices, usted no entiende nada. Y yo digo, dale, van 2 veces. Y estaba discutiendo con el gordo Cartens, en aquella época subsecretario de Hacienda, el que decía que yo no entendía nada. Y de repente yo le decía, no, pues es que el mensaje simbólico es el equivocado. El mensaje a la población es, el libro está libre de impuestos. Es más, el gobierno debería apoyar a la industria editorial en los factores anteriores para abaratar el precio del libro, que está carísimo. Bueno, pues dale. Y de repente se revienta la mamada suprema y dice, no, mire, usted no entiende nada, los libros son como zapatos, son productos. Y entonces me tocó el turno del micrófono y dije, ahora sí, güey, caíste con toda la nalga, pues un güey con una nalga. Dije, explíqueme usted, si yo no entiendo nada, explíqueme usted qué zapatos ha leído últimamente. ¿Leyó unas botas de tacón cubano? ¿Leyó unos mocasines? ¿Leyó los zapatos de tacón de su vieja? ¿Sí? Porque se nota que es lo que ha estado leyendo y no entiende el ABC. Usted no entiende el ABC. El libro es un bien cultural, no un producto. Y la sociedad inteligente piensa en el libro como un bien cultural, no como un producto. Y en tal medida lo apoya para que a través de él circulen las ideas, el debate, la diversión. Y entonces el gordo se levantó y se fue a leer unos cuantos zapatos en las próximas horas. Pero ese es el libro que es un factor muy importante. Ya estamos en movilización en Morena, ya hicimos el primer acto de IVA, libro no, un grupo de escritores. Pero alimentos, ay güey, que además tienen unos efectos de rebote encanijados. Estos güeyes piensan que incremento 10% en alimentos y me llega 10%, pura madre. Porque en la medida en que subes el precio de los alimentos 10%, contraes el consumo, hombre. Y entonces ¿a quién le pegas? Le pegas al pequeño comerciante, ¿sí? Le pegas al pequeño industrial. Y ustedes aquí en zona de frontera, pues ya ni contar. Estás impulsando el consumo hacia los Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual la crisis, si hay aumento de IVA, aquí va a ser de dimensiones mayores. Van a tronar centenares de pequeñas empresas y vamos a ahogarnos más en el consumo cotidiano. El IVA retrae el consumo, no lo estimula. Ni para economistas ni neoliberales sirven estos güeyes, ¿no? Y el IVA a colegiaturas, y el IVA a medicinas, peligrosísimo. Sobre todo con las carencias que hay en estos momentos en las instituciones gubernamentales de medicinas que te obligan a comprar fuera a cada rato. ¿Les va a resolver el problema? No, va a agudizar el problema. Pero ahí van necios, pinches neoliberales, ahí van necios, ¿no? Detrás del proyecto. Y tenemos que pararlo. Ahí no hay dos, pues tenemos que pararlo. Y en el momento en que se presente el proyecto en la Cámara del Congreso, tenemos que sacar manifestaciones de 2 millones de mexicanos a la calle para pararnos. Y Morena es una pieza clave para lograr esto. Y ese es nuestro compromiso. Y cuando yo digo, nos esperan un crudo invierno, sí, pero también nos esperan maravillosos días de lucha. Porque nos vamos a poner en la cabeza de la defensa de la población en algo fundamental, que es los recursos básicos económicos de supervivencia de los mexicanos. Y vamos a pararlos, intentar pararlos en el tema petrolero y energético, ¿sí? ¿Quiénes son? Y con esto voy a la tercera parte de esta intervención. ¿Quiénes son? Cuando Andrés Manuel habla de la mafia que gobierna México, que yo creo que es muy correcto la manera como lo ha estado formulando Andrés aquí y allá. ¿Quiénes son? Pues un neoliberalismo pinche, ¿no? Pero a la mexicana, pinchísima, ¿no? Porque tiene una combinación muy especial. El neoliberalismo en otros lugares se presenta como las fórmulas de privatizar. Lo eficiente es lo privado, lo público es ineficiente. Adelgacemos el aparato del Estado. Dejemos que la iniciativa privada tome el mando. Pero esa filosofía, ¿sí?, que es válida para discutir en lugares como las viejas repúblicas soviéticas, donde el exceso de burocracia ahogaba la vida económica, no es válida cuando se plantea en México, donde lo que se está planteando es algo mucho más complicado. Lo que se está planteando es una salida en la cual se vincula
la venta de lo público a lo privado, y la pregunta es, si es negocio, ¿para qué chingos lo vendes? ¿Para qué se vendió a Altos Hornos de México si daba dinero y ganancias? ¿Por qué desnacionalizamos el ferrocarril del Chihuahua Pacífico si daba ganancias? ¿Por qué desnacionalizamos unas lecherías de Liconza si daban ganancias al Estado? ¿Sí? ¿Por qué desnacionalizamos pedazos del petróleo si son grandes ganancias las que generan? Y entonces la gran pregunta es, ¿neoliberalismo qué? ¿Cómo se presenta? Yo creo que si hacemos un análisis de clases sociales en estos momentos en México, podemos definir claramente la mafia, lo que Andrés llama la mafia. La mafia es una combinación de una serie de personajes que juegan funciones claves en el mundillo de la vida económica del país y que tienen ramificaciones políticas. En primer sería, sin duda, el gran comercio. Si revisamos estos últimos años, los grandes niveles de ganancia han estado en el comercio monopólico, donde se está presentando cada vez más una combinación de empresas mexicanas y empresas transnacionales y empresas extranjeras. Y ahí está el botín. Han hecho negocios terribles. Luego, la banca desnacionalizada, donde volvemos a encontrar la combinación. Banqueros españoles fundamentalmente, ¿sí? Banqueros de Hong Kong, vinculados con banqueros mexicanos que han estado en el negocio. El segundo sector, si ves las ganancias del Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, si ves el informe de utilidades en España, reconocen que perdieron dinero en España, los dos, y que el lugar del mundo donde más dinero ganaron fue en México. Entonces, ay güey, ¿qué está este país como para darle ganancias desmesuradas a dos grandes bancos transnacionales? Pero no solo eso, están ofreciendo préstamos por arriba del índice de la inflación. Debe ser el único lugar en el planeta donde el crédito bancario, el rédito bancario, están ofreciendo intereses por abajo del interés de la inflación. Y tú dices, ni siquiera recuperas lo que la inflación se come, ¿no? Pero además están con reticencia al préstamo, no estimulan a la pequeña industria, no estimulan a la empresa, ponen 300 dificultades, son un sistema bancario altísimamente ineficiente, todos lo hemos vivido. Las ventanillas del banco están llenas de cadeneros que dicen, no, eso no se puede, no, de 1 a 2, porque de 11 a 1 no se puede. Pero ese sistema que no sirve, malo, de baja calidad, ¿sí? Y ahí está el gran negocio. Junto a ellos un tercer sector, que son funcionarios de los dos regímenes pasados, priistas y panistas, que han pasado al mundo de los negocios y que son medio políticos, medio industriales, o que la industria la maneja su cuñado, su primo, su hermana, bla, 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 y que a través de mecanismos de corrupción favorecen negocios públicos. Un cuarto sector sería aquellos grandes industriales que están metidos en los negocios sucios. Te construye una carretera al triple, pero aquí está la mordida por delante. Te vendo cuadernos escolares al doble de lo que valen, pero aquí está la mordida por delante. Todos este aparato tiene una característica común. Están vinculados y armados con un cemento que es la corrupción. La corrupción es el gran mal de México. Y este es el sector, este sector de la oligarquía mexicana, la gran burguesía financiera, comercial, corrupto, priisto, panista, la que es el enemigo. Y eso hay que darles en la madre. Hay que decirles, ¿quieres jugar? Sí, por las canicas las pongo yo y no están a doble precio, están a precio de mercado. Y ya no hay negocio aquí, y ya no hay negocio turbio aquí, y ya no hay mordida aquí. Cárdenas decía que las escaleras se barran de arriba hacia abajo. Esta reflexión que parece simplista es muy interesante. La corrupción tienes que barrerla de arriba hacia abajo. Pero yo discutiendo con él el concepto que me gustaba mucho porque ejemplifica muy claramente, yo le decía, sí, pero tienes que crear a alguien abajo que cuando el polvo llegue no te lo aviente a cubetadas. Tenemos que hacer la pinza, y la pinza es pueblo organizado y gobiernos honestos, haciendo una pinza donde los corruptos quedan en medio y los despatarrenos.
Nos espera un crudo invierno, sí, sí nos espera un crudo invierno, de reformas neoliberales, de represalias, de represiones, de censuras, de engaños, de doble moral, de apariencias, de cortinas de humo, de ofensiva brutal contra la economía popular. Pero también nos espera una dura resistencia. En principio, Morena, junto con muchísimas fuerzas, no somos los únicos, compañeros, esta idea de somos la fuerza, no, hay mucha gente con ganas de luchar en este país, pero nosotros somos el núcleo quizá más grande y más potente del país, con nuestros 240,000 que van creciendo para volverse 1,000,000 a fin de año. Somos la única fuerza capaz de construir una campaña nacional desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande y levantar una movilización. ¿Qué nos espera? Compañeros, pues la demagogia es fácil. Nos esperan jornadas gloriosas de lucha. Pues no, sí, bueno, sí, chingada, nos esperan jornadas gloriosas de lucha. Pero también nos espera un chingo de trabajo. Aquellos que han decidido unirse a la causa de Morena, comprar un boleto. Van a tener que dedicarle menos tiempo a sus dobles parejas. Es más, si pasan a la monogamia, como es mi caso, van a resultar beneficiados. Los monógamos tenemos más tiempo en la vida. ¿Sí? Se lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo que será? Chinga. Calcule, si en lugar de atender 2, atiende 1. Bien, aclarado el punto y ganado el debate. Vamos a tener que dedicarle tiempo a la militancia. Vamos a tener que dedicarle horas a la propaganda, bajo todas sus formas, al barrio, al cartel. Vamos a tener que llevar un plumón en el bolsillo y cada vez que alguien se apendeje en el baño de su casa le pintamos ¡Viva Morena! ¿No? Vamos a tener que movilizarnos. Nos espera una dura prueba como movimiento social, la mejor de las pruebas. Y no sé si vamos a ganar o vamos a ser derrotados nuevamente. Pero si nos derrotan, vale madres, porque vamos a seguir. De eso sí estoy seguro. Somos incombustibles, inagotables y lo más eterno que hay en este pinche país, la lucha social. Muchas gracias, compañeros.